El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque has manifestado tu gracia, tu poder en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por darnos esta oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En este día quiero compartir con ustedes el capítulo 18 o del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, los versículos del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. He titulado a mi devocional de esta mañana: ¿a quién estamos oyendo? En otras palabras, ¿a quién consultamos nosotros cuando estamos preocupados, con temor, con incertidumbre, cuando nos sentimos ofendidos o cuando nos sentimos retados o desafiados por alguna situación? Desde tiempos antiguos, las personas han deseado que alguien les dé respuesta a sus necesidades o a sus inquietudes. Es por eso que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios les dio claras instrucciones de a quién deberían de consultar, a quién deberían de oír. Y lo que quedó plasmado en la palabra de Dios son mandamientos y principios que quedaron vigentes para todas las generaciones hasta nuestros días. ¿A quién estamos oyendo? En aquel entonces, dada la santidad, ¿verdad?, y pureza que había en el pueblo por la presencia de Dios, Dios manifestó a los israelitas que estaba para ellos prohibido consultar a ciertas personas o hacer algunos ritos o seguir las costumbres que hacían los pueblos con los que iban a encontrarse en el camino. Versículo 10 está la prohibición claramente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No sé si usted sabía que Dios prohíbe tácitamente el que nosotros consultemos estos medios. ¿Por qué? Déjeme decirle que estos medios mágicos o de hechicería, ¿verdad?, o de espiritismo, generalmente son consultados por personas que de alguna manera, ¿verdad?, en su ansiedad, en su desesperación o en su temor, quieren una respuesta rápida para las situaciones que están viviendo. El problema de esto es que generalmente estas personas caen en la manipulación. Desean manipular a Dios para que les responda a través de estos medios. Desean manipular, ¿verdad?, a deidades o espíritus porque en su desesperación quieren que alguien les responda. Esto no puede ser con Dios. Dios no debe ser consultado, ¿verdad?, a través de estos medios, ni Él debe ser manipulado. Dios sí desea responder. Seguramente que Él nos ha dado la respuesta, ¿verdad?, para nuestras necesidades y para nuestras inquietudes. Pero en esta escritura deja muy claro que Dios no solamente le desagradaba y le desagrada que las personas consulten a estos medios espiritistas, porque primeramente ante Dios es ofensivo
que nosotros querramos a través de lo que Él ha prohibido que lo consultemos. Además de ser ofensivo y abominable, porque entre las costumbres que se hacían en esas naciones era pasar a sus hijos por el fuego. Imagínense, poner en riesgo la vida de nuestros hijos, o usar, ¿verdad?, artimañas mágicas que muchas veces, aunque las disfrazaban de algo bueno, finalmente era algo que podía afectar a las personas. Las personas no se dan cuenta, pero cuando van a esos lugares o a esos centros de consulta, de curanderos, de hechiceros, etc., las personas le abren puertas, ¿verdad?, al reino de las tinieblas. Están quedando aprisionadas o encarceladas. ¿Por qué? Porque es muy sabido por la mayoría de las personas que así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el reino de Dios, existe el reino de las tinieblas. Pues estos medios abren puertas para que las personas, en lugar de poner su confianza en Dios, ponen su confianza en las personas, o ponen su confianza, ¿verdad?, en estos medios mágicos o espirituales. Esto, ¿verdad?, hace que se le abran puertas a los demonios, porque ellos están esperando solamente una oportunidad para que nosotros dejemos de confiar en Dios y confiemos en estas artimañas. Así que, ¿a quién está oyendo usted? Quizá usted no está yendo a consultar este tipo de medios, pero déjeme decirle, ¿verdad?, que aún podemos estar consultando o teniendo como fuente de consulta a personas, lugares o espacios equivocados, ¿verdad?, que muy probablemente nos van a dar una respuesta que no es la correcta. Por eso le pregunto, ¿a quién está consultando usted? ¿Usted prefiere consultar el consejo de una persona antes que buscar el consejo de Dios? ¿O usted consulta, ¿verdad?, en internet, ¿verdad?, o consulta en religiones diversas o en filosofías de hombres? ¿A quién estamos consultando? Déjeme decirle que cuando Dios da esta prohibición, no deja a las personas con una negativa o con un no se puede. No, Dios siempre va a responder, ¿verdad?, o nos va a decir a quién debemos de consultar. Por eso en Deuteronomio 18, después de lo que hemos leído, fíjese lo que dice versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Desde ese entonces las personas entendieron que tenían que consultar a Dios, pero las personas le tuvieron miedo a Dios y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y que Dios te hable a ti y que nos diga lo que tenemos que hacer, mas nosotros no queremos hablar con Dios. El hombre en sus temores, desde tiempos antiguos, no quiere acercarse a Dios. Y es por eso que Dios tuvo que levantar profetas como Moisés. Tuvo que poner hombres que estuvieran escuchando a Dios para después poder decirle a su pueblo. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Moisés fue el portavoz, ¿verdad?, de Dios para estos hombres. Y muchos más profetas que en su momento tuvieron un llamado especial de parte de Dios con un don y un ministerio profético. Esos profetas también los encontramos en el Antiguo Testamento. Allí están sus escrituras o sus escritos. Ahora, déjeme decirle que todas esas profecías que encontramos de estos profetas tienen un mismo sentido. Todas van encausadas a hablarnos, ¿verdad?, del profeta mayor que hemos tenido en esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro que Jesucristo no solamente es un profeta, Él cumplió todos los ministerios que encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios y que están en la iglesia. Y más que eso, Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, a quien nosotros debemos de consultar. Él es nuestro medio para poder llegar al Padre. Así que déjeme decirle que todas estas palabras de consejo se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras los apóstoles hablaron de que esta palabra que Dios le dio a Moisés,
finalmente se cumplió en la persona de Jesús. Hechos 3:20 dice así: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que se cumplió, ¿verdad?, esta palabra profética que encontramos en Deuteronomio 18. Finalmente Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede oír a Jesucristo, ¿verdad?, a través de los evangelios. Ahí está escrito acerca de Él. A través de las cartas apostólicas, ahí oímos. A través finalmente del libro de Apocalipsis, oímos a Jesús. Yo quiero invitarle en esta mañana para que usted tenga como fuente principal de consulta a nuestro Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su bendita palabra. ¿Sí? Aquí encontramos y oímos la voz de Dios. Antes de que consultemos, ¿verdad?, al médico, ¿verdad?, al especialista, en cualquier área, en cualquier materia, vaya a la presencia de Dios. Vaya de rodillas, oremos al Señor, consultémosle, preguntémosle. Y luego vayamos a su palabra, consultemos su palabra, dejemos que Dios nos hable. Si no conocemos mucho de la palabra de Dios, preguntemos a personas, ¿verdad?, que sean confiables por su buen testimonio y que nos puedan dar respuesta a través de la palabra de Dios. Si la palabra que el profeta estaba dando se cumplía, era señal de que esa palabra venía de Dios. Así que debemos estar muy seguros que cuando oímos a una persona que tiene un don profético, ¿verdad?, o un ministerio profético, siempre tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca un profeta, quien sea, va a hablar en contra de Dios o en contra. Esa es la señal. Tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra que edifique, ¿verdad? Tiene que ser una palabra que consuele, tiene que ser una palabra que nos lleve a Dios, ¿sí? Y si no hay profeta cerca de ti, déjame decirte que entonces tienes a Dios primeramente, tienes a su Santo Espíritu, tienes, ¿verdad?, la respuesta que Dios tiene para tu vida. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra que hoy tú nos estás dando. Desde tiempos antiguos, Señor, tú has dejado los parámetros, has dejado las indicaciones de a quién debemos de consultar. Señor, perdónanos si en nuestro pasado o en nuestro presente hemos consultado fuentes, Señor, que a ti no te agradan o que finalmente, Señor, esas fuentes las hemos puesto como principal medio para saber respuestas que estamos necesitando. Y que ahora, Señor, tú nos hablas a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que han consultado brujos, agoreros, adivinos, hechiceros, Señor, que a lo mejor no han ido directamente a las personas, pero que a través de un medio, leyendo un libro, consultando horóscopos, escuchando, Señor, horóscopos, quiero pedirte que tú los perdones, los liberes, como nos perdonaste y nos liberaste a cada uno de nosotros. Que las personas puedan saber que Dios, tú eres un Dios que les ama, que estás dispuesto a abrazarlos, a cobijarlos, a consolarlos y a darles la respuesta, Señor, que tú tienes para sus vidas. Señor, ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar. Danos, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para oír tu voz, para discernir cuando, Señor, una palabra es tuya o cuando no la es. Danos esa capacidad, Señor, para estar conectados contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia, para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén.
Que Dios les bendiga y si puede, por favor comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Usted prefiere consultar el consejo de una persona antes que buscar el consejo de Dios? ¿O usted consulta, verdad, en internet, verdad? ¿O consulta en religiones diversas o en filosofías de hombres? ¿A quién estamos consultando? Déjeme decirle que cuando Dios da esta prohibición, no deja a las personas con una negativa o con un no se puede. No, Dios siempre va a responder, ¿verdad? O nos va a decir a quién debemos de consultar. Por eso en Deuteronomio 18, después de lo que hemos leído, fíjese lo que dice versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Desde ese entonces las personas entendieron que tenían que consultar a Dios, pero las personas le tuvieron miedo a Dios y le dijeron a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y que Dios te hable a ti y que nos diga lo que tenemos que hacer, mas nosotros no queremos hablar con Dios. El hombre en sus temores, desde tiempos antiguos, no quiere acercarse a Dios. Y es por eso que Dios tuvo que levantar profetas como Moisés. Tuvo que poner hombres que estuvieran escuchando a Dios para después poder decirle a su pueblo. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Moisés fue el portavoz, ¿verdad?, de Dios para estos hombres. Y muchos más profetas que en su momento tuvieron un llamado especial de parte de Dios con un don y un ministerio profético. Esos profetas también los encontramos en el Antiguo Testamento. Allí están sus escrituras o sus escritos. Ahora, déjeme decirle que todas esas profecías que encontramos de estos profetas tienen un mismo sentido. Todas van encausadas a hablarnos, ¿verdad?, del profeta mayor que hemos tenido en esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro que Jesucristo no solamente es un profeta, Él cumplió todos los ministerios que encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios y que están en la iglesia. Y más que eso, Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Rey, a quien nosotros debemos de consultar. Él es nuestro medio para poder llegar al Padre. Así que déjeme decirle que todas estas palabras de consejo se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras los apóstoles hablaron de que esta palabra que Dios le dio a Moisés finalmente se cumplió en la persona de Jesús. Hechos 3:20 dice así: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que se cumplió, ¿verdad?, esta palabra profética que encontramos en Deuteronomio 18. Finalmente Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede oír a Jesucristo, ¿verdad?, a través de los evangelios. Ahí está escrito acerca de Él. A través de las cartas apostólicas, ahí oímos. A través finalmente del libro de Apocalipsis, oímos a Jesús. Yo quiero invitarle en esta mañana para que usted tenga como fuente principal de consulta a nuestro Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su bendita palabra. ¿Sí? Aquí encontramos
y oímos la voz de Dios. Antes de que consultemos, ¿verdad?, al médico, ¿verdad?, al especialista en cualquier área, en cualquier materia, vaya a la presencia de Dios. Vaya de rodillas, oremos al Señor, consultémosle, preguntémosle. Y luego vayamos a su palabra, consultemos su palabra, dejemos que Dios nos hable. Si no conocemos mucho de la palabra de Dios, preguntemos a personas, ¿verdad?, que sean confiables por su buen testimonio y que nos puedan dar respuesta a través de la palabra de Dios. Si la palabra que el profeta estaba dando se cumplía, era señal de que esa palabra venía de Dios. Así que debemos estar muy seguros que cuando oímos a una persona que tiene un don profético, ¿verdad?, o un ministerio profético, siempre tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca un profeta, quien sea, va a hablar en contra de Dios o en contra. Esa es la señal. Tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra que edifique. Tiene que ser una palabra que consuele, tiene que ser una palabra que nos lleve a Dios, ¿sí? Y si no hay profeta cerca de ti, déjame decirte que entonces tienes a Dios primeramente, tienes a su Santo Espíritu, tienes, ¿verdad?, la respuesta que Dios tiene para tu vida. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra que hoy tú nos estás dando. Desde tiempos antiguos, Señor, tú has dejado los parámetros, has dejado las indicaciones de a quién debemos de consultar. Señor, perdónanos si en nuestro pasado o en nuestro presente hemos consultado fuentes, Señor, que a ti no te agradan o que finalmente, Señor, esas fuentes las hemos puesto como principal medio para saber respuestas que estamos necesitando. Y que ahora, Señor, tú nos hablas a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que han consultado brujos, agoreros, adivinos, hechiceros, Señor, que a lo mejor no han ido directamente a las personas, pero que a través de un medio, leyendo un libro, consultando horóscopos, escuchando, Señor, horóscopos, quiero pedirte que tú los perdones, los liberes, como nos perdonaste y nos liberaste a cada uno de nosotros. Que las personas puedan saber que Dios, tú eres un Dios que les ama, que estás dispuesto a abrazarlos, a cobijarlos, a consolarlos y a darles la respuesta, Señor, que tú tienes para sus vidas. Señor, ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar. Danos, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para oír tu voz, para discernir cuando, Señor, una palabra es tuya o cuando no la es. Danos esa capacidad, Señor, para estar conectados contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia y para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga y si puede, por favor, comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Profética que encontramos en Deuteronomio 18. Finalmente, Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede oír a Jesucristo, ¿verdad?, a través de los evangelios. Ahí está escrito acerca de Él. A través de las cartas apostólicas, ahí oímos. A través, finalmente, del libro de Apocalipsis, oímos a Jesús. Yo quiero invitarle en esta mañana para que usted tenga como fuente principal de consulta a nuestro Dios. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su bendita palabra. ¿Sí? Aquí encontramos y oímos la voz de Dios. Antes de que consultemos, ¿verdad?, al médico, ¿verdad?, al especialista en cualquier área, en cualquier materia, vaya a la presencia de Dios. Vaya de rodillas, oremos al Señor, consultémosle, preguntémosle.
Y luego vayamos a su palabra, consultemos su palabra, dejemos que Dios nos hable. Si no conocemos mucho de la palabra de Dios, preguntemos a personas, ¿verdad?, que sean confiables por su buen testimonio y que nos puedan dar respuesta a través de la palabra de Dios. Si la palabra que el profeta estaba dando se cumplía, era señal de que esa palabra venía de Dios. Así que debemos estar muy seguros que cuando oímos a una persona que tiene un don profético, ¿verdad?, o un ministerio profético, siempre tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca un profeta, quien sea, va a hablar en contra de Dios o en contra. Esa es la señal. Tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Tiene que ser una palabra que edifique. Tiene que ser una palabra que consuele, tiene que ser una palabra que nos lleve a Dios, ¿sí? Y si no hay profeta cerca de ti, déjame decirte que entonces tienes a Dios primeramente, tienes a su Santo Espíritu, tienes, ¿verdad?, la respuesta que Dios tiene para tu vida. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra que hoy tú nos estás dando. Desde tiempos antiguos, Señor, tú has dejado los parámetros, has dejado las indicaciones de a quién debemos de consultar. Señor, perdónanos si en nuestro pasado o en nuestro presente hemos consultado fuentes, Señor, que a ti no te agradan o que finalmente, Señor, esas fuentes las hemos puesto como principal medio para saber respuestas que estamos necesitando. Y que ahora, Señor, tú nos hablas a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que han consultado brujos, agoreros, adivinos, hechiceros, Señor, que a lo mejor no han ido directamente a las personas, pero que a través de un medio, leyendo un libro, consultando horóscopos, escuchando, Señor, horóscopos, quiero pedirte que tú los perdones, los liberes, como nos perdonaste y nos liberaste a cada uno de nosotros. Que las personas puedan saber que Dios, tú eres un Dios que les ama, que estás dispuesto a abrazarlos, a cobijarlos, a consolarlos y a darles la respuesta, Señor, que tú tienes para sus vidas. Señor, ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar. Danos, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para oír tu voz, para discernir cuando, Señor, una palabra es tuya o cuando no la es. Danos esa capacidad, Señor, para estar conectados contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia, para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga y si puede, por favor, comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Espíritu, tienes, ¿verdad?, la respuesta que Dios tiene para tu vida. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra que hoy tú nos estás dando. Desde tiempos antiguos, Señor, tú has dejado los parámetros, has dejado las indicaciones de a quién debemos de consultar. Señor, perdónanos si en nuestro pasado o en nuestro presente hemos consultado fuentes, Señor, que a ti no te agradan o que finalmente, Señor, esas fuentes las hemos puesto como principal medio para saber respuestas que estamos necesitando. Y que ahora, Señor, tú nos hablas a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que han consultado brujos, agoreros, adivinos, hechiceros, Señor, que a lo mejor no han ido directamente a las personas, pero que a través de un medio, leyendo un libro, consultando horóscopos, escuchando, Señor, horóscopos, quiero pedirte que tú los perdones, los liberes, como nos perdonaste y nos liberaste a cada uno de nosotros. Que las personas puedan saber que Dios, tú eres
un Dios que les ama, que estás dispuesto a abrazarlos, a cobijarlos, a consolarlos y a darles la respuesta, Señor, que tú tienes para sus vidas. Señor, ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar. Danos, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para oír tu voz, para discernir cuando, Señor, una palabra es tuya o cuando no la es. Danos esa capacidad, Señor, para estar conectados contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia, para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga y si puede, por favor, comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los liberes como nos perdonaste y nos liberaste a cada uno de nosotros. Que las personas puedan saber que Dios, tú eres un Dios que les ama, que estás dispuesto a abrazarlos, a cobijarlos, a consolarlos y a darles la respuesta, Señor, que tú tienes para sus vidas. Señor, ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar. Danos, Señor, esa sabiduría, ese discernimiento para oír tu voz, para discernir cuando, Señor, una palabra es tuya o cuando no la es. Danos esa capacidad, Señor, para estar conectados contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia, para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga y si puede, por favor, comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Contigo, la fuente inagotable de bendición y de vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pido para cada persona que está escuchándome y para mi familia, para mí. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén. Que Dios les bendiga y si puede, por favor, comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Comparta con sus amigos y familiares. Hasta la próxima. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.